Ahora, quiero enseñaros el mapa mental del Data Scientist, que al final es un resumen de todas lo que vamos a ver, ¿vale? Para que lo veáis desde otro punto y luego ya pasaremos a hacer un proyecto paso a paso con Python. Vale. Aquí, en este mapa mental, tengo los 3 contenidos. Ahora os lo amplío, ¿vale? Tengo los 3 contenidos. Esto es lo que vimos ayer, que no me voy a meter. Esto es lo que veremos mañana. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Cómo hacer un proyecto de ciencia de datos y machine learning paso a paso. ¿Vale? Entonces, primero, vamos a centrarnos en las etapas del proyecto. ¿Vale? Las etapas del método DAM. Hemos dicho datos, hemos dicho análisis y transformación de los datos y ahora hemos dicho el entrenamiento del modelo. Recordemos, ¿qué había dentro o qué podemos encontrar aquí dentro de datos? Primero, podemos encontrar fuentes de datos, ¿vale? Vamos a bajar esto. Fuentes para obtener datos, ¿vale? Y luego tendremos que ver también cómo cargamos esos datos. Es decir, nosotros como Data Scientists está muy bien que estamos recogiendo datos en un sensor, que estamos recogiendo datos en un Excel, que estamos recogiendo datos en una base de datos. Pero ¿cómo cargamos esos datos? ¿Cómo nos conectamos a esos datos? ¿Vale? Entonces, primero, fuentes de datos pueden ser repositorios de datos. Estos son sitios públicos o privados donde se almacenan datos, conjuntos de datos en inglés se llama dataset, ¿vale? Entonces, cuando veáis dataset, no es más que un conjunto de datos. Entonces, por un lado, podemos obtener datos en estos repositorios de datos. ¿Esto por qué lo cuento? Porque muchas veces, si nosotros queremos practicar, queremos hacer proyectos, ¿dónde podemos encontrar esos datos? Entonces, repositorios de datos, que ahora os doy algunos. Otra opción es en APIs. Una API es una conexión vía servidor a una aplicación, ¿vale? Es decir, nosotros nos podemos conectar directamente con la API de Twitter, la API de Google, la API de lo que sea, de un CRM, ¿vale? Entonces, esos son APIs o otras formas. Dentro de repositorios de datasets o de datos, bueno, pues os voy a mostrar algunos. Uno de ellos es Kaggle. Kaggle es una plataforma de Data Science y Machine Learning donde se hacen competiciones de Kaggle, que hay empresas que quieren una solución, van ahí y dan dinero a los que ganen. Es un sitio bastante bueno para recoger datos, hacer proyectos y practicar, ¿vale? Cuando estás aprendiendo, cuando quieres perfeccionar, pues está bien. Y hay un montón de datos y datos de empresas. ¿Qué es lo bueno que tiene Kaggle? Que hay un montón de datos y proyectos que sube diferente gente y que además aquí te puede ser a ti interesante entrar y hacerte tu portfolio en Kaggle, que veremos mañana. Lo malo que tiene es que muchos de los datos que tiene, o la mayoría, son datos a veces demasiado limpios. Entonces, para empezar te sirve, pero ya cuando quieres ir perfeccionar, a veces, bueno, como están ya limpios, nos falta esa parte de asemejarlo más a la realidad. Por otro lado, tenemos UCI Machine Learning Repository. Esto es un repositorio de datos públicos que puedes descargar datasets, también bastante interesante. Por otro lado, tenemos GitHub. GitHub es una plataforma para muchas cosas. Para subir tus proyectos, para crear tu portfolio, usarla para colaborar con otras personas o con otro equipo en el mismo proyecto, para que en tu mismo proyecto tú puedas ir controlando tus versiones. Mañana yo, por ejemplo, os voy a hablar de GitHub como para subir tu proyecto. Hoy GitHub os lo muestro porque ahí la gente sube cosas de todo. Y una de las cosas que sube son también datos, ¿vale? Si tú en GitHub puedes encontrar datasets. También en el gobierno de España, el Instituto de Estadística, el gobierno de Estados Unidos o otros gobiernos o centros también suelen tener datasets que tú puedes descargar o que tú te puedes conectar, ¿vale? La mayoría de países suelen tener dentro de sus centros. Google, como no, pues también tiene una forma y tiene Well Dataset Search, tú ahí puedes buscar datasets. Tiene como un buscador específico de datasets para que puedas buscar. Y también data.world, pues diferentes repositorios de datos. Todos estos sitios tienen datos públicos y datos en abierto donde nosotros vamos a poder recoger datos, obtener datos y, bueno, pues practicar con nuestros proyectos. APIs. APIs es conectarnos directamente, bueno, pues a algo que nos va a dar datos reales. Yahoo Finance. Esto es una API de finanzas, de datos bursátiles. Nosotros nos podemos conectar y nos puede dar información en tiempo real o podemos sacar el histórico para, bueno, pues analizar o entrenar modelos más en la parte financiera.
API-fútbol para datos de fútbol, por ejemplo. Os he puesto aquí ejemplos random. PokeAPI, pues para datos de Pokémon, también si alguien pues es más friki. Y las redes sociales también tienen APIs a las que conectarte y otro tipo de plataformas. Por ejemplo, X, antiguo Twitter, tiene una API, entonces tú con eso te puedes empezar a sacar tweets y tú puedes empezar a analizar los tweets, analizar la frecuencia, palabras, hashtags y entrenar modelos y demás. O TikTok. Es cierto que en TikTok, bueno, en las redes sociales en general, tú para poder acceder a esa API tienes que meterte como en el modo desarrollador, te aceptan que realmente pues, vas a usarlo de esa forma y ya te dan acceso a tu API. Que la API para tú conectarte suele tener un usuario y una clave, ¿vale? Una clave personalizada para ti. Entonces, esto es otra de las formas en las que nosotros podemos, bueno, obtener datos de otros sitios cuando no estamos en un proyecto real con una empresa. Porque también tendríamos otras fuentes, ¿vale? Otras fuentes que pueden ser bases de datos y estas bases de datos, pues también o podemos crearlas nosotros o podemos conectarnos a o crear bases de datos ya para practicar, tanto SQL como no SQL, o muchas empresas y sobre todo aplicaciones, todas las aplicaciones almacenan sus datos en bases de datos. Entonces, sí, podemos acceder a su base de datos con permisos, ¿vale? Pues con el usuario, la contraseña, la IP y demás, podemos conectarnos a las bases de datos y empezar a cargar esos datos y a limpiar. En la nube, pues también podemos conectarnos a diferentes entornos de cloud que tienen datasets, de Google, de Amazon y demás, que tienen datasets de prueba, o empresas privadas que nos den sus datos para trabajar con ellos. ¿Vale? Y hasta aquí formas para poder obtener estos datos. ¿Y cómo cargar? A ver esto. ¿Cómo cargar los datos? Aquí os dejo las herramientas más comunes para trabajar con datos. En principio, las APIs, o sea, la API como obtener datos no son de pago. Normalmente te suelen dejar conectarte a esas APIs con el modo desarrollador y demás para tú poder obtener datos y poder hacer tus análisis y demás. ¿Vale? Luego habría que ver las políticas que tiene cada una de las empresas con esas APIs y ver pues, si te cobran, si no y demás. ¿Vale? Para obtener datos, las herramientas que tenemos que manejar es, por un lado, SQL para bases de datos relacionales, MongoDB, bases de datos no relacionales, y Pandas, que es lo que veremos hoy. Pandas es una librería de Python y es muy versátil y sirve para prácticamente cargar cualquier tipo de datos, desde bases de datos, CSVs, Excel, JSON, y Pandas pues se utiliza para cargar datos, pero también después para poder limpiarlo, procesarlo, analizarlo y demás. Esta es una librería Pandas que los data scientists nos la tenemos que tatuar porque es es la librería que más se utiliza. A pesar de que están saliendo otras que puedan ser más rápidas y demás, pero esta es la más utilizada para analizar y para procesar los datos. Es donde más tiempo pasamos como data scientists utilizando Pandas.